etcétera, etcétera. Como tú dices, Dani, muy avanzado para su tiempo, porque había muchas de estas cosas que casi te diría que no estaban ni planteadas a nivel oficial, en plan astrofísica. O sea que, ostras, sí. Claro, y es, porque claro, aquí yo siempre lo he dicho y hemos hablado en infinitas ocasiones sobre lo del tiempo lineal. Yo sostengo siglo XXI a día de hoy que para mí pasado, presente y futuro pertenecen a un mismo espacio-tiempo y que bueno, pues lo que queremos considerar pasado no deja de pertenecer a nuestro presente y a nuestro futuro. Yo creo que Lovecraft consiguió con su literatura que ser leído en el siglo XXI, en el 2017, consigue estremecerte, apasionarte y hacerte pasar escalofríos, Silvia, como si lo hubiera escrito en el día de ayer el propio Lovecraft, ¿no, compañera? Sí, parece que tenía como una intuición un poco, sí, un poco como Julio Verne. Ahí está. Que se adelantó a su tiempo y tenía esa percepción, supo expresarla. Aunque no tuvo miedo a expresarla. Ahí está. Es que es así, ¿no, Silvia? ¿Cuántas y cuántas veces hemos tratado justamente cuando hicimos el monográfico sobre Julio Verne, uno de los monográficos que fue también apasionante en Narradores del Misterio, decíamos aquello de que muchas veces estos genios eran considerados locos o eran consideradas personas desequilibradas justamente porque no tenían miedo a plasmar sus ingenios, su creatividad y todo lo que ellos realmente pensaban que podía ser beneficioso en un futuro para la propia humanidad, ese conocimiento, ponerlo o plasmarlo encima de la mesa. Lovecraft era algo similar, ya lo ha dicho Sergio, él planteaba lo del tema de los mundos paralelos, los accesos, las puertas, las entradas, los vórtices en este caso, que siempre nosotros amanecemos y nace Narradores de Misterio, nace cada viernes con ese vórtice NDM 2017 que se apertura para que lleguéis vosotros hasta el misterio. Yo creo, Fran, que lo apasionante de Lovecraft era justamente esto, ¿no? La capacidad de ser atemporal, de que cualquiera de sus libros, en cualquiera de las épocas, y hablamos desde 1890 y estamos en 2017, pueden ser leídos con la misma pasión, con el mismo estremecimiento y con los mismos escalofríos, ¿no, Fran, compañero? Sí, es un hombre de grandes contradicciones, ¿no? Y lo has comentado, atemporal. Fíjate sí. Si era temporal, que él, pues, que era un inglés, las cartas que escribía las databa 200 años antes, para que así todavía los Estados Unidos pertenecieran al Imperio inglés, ¿no? Correcto, sí. Y luego otra serie de... Un crononauta en toda regla. Él tenía una extraña enfermedad que le hacía sensible a cualquier temperatura que fuera inferior a 20 grados. Y en cambio, en muchos de sus mitos, ¿no? Los escribe, los sitúa o en la Antártida o en lugares helados, ¿no? Sí, lugares que él sabe que nunca iba a poder conocer porque le era imposible. Él tenía esta sensibilidad de extremo al frío que le hacía enfermar. Claro, peculiar, ¿no, Sergio? El apunte en cuestión de Fran también en este momento, ¿no? Sí, no, además tenéis que pensar, Lovecraft es un hombre, hoy en día yo creo que los chavales jóvenes que les guste la ciencia ficción, Lovecraft los va a desconcertar un poco. Sí. Hay dos cosas de Lovecraft que son importantes de entender. Uno, en cierto sentido, hoy en día, cuando lees a Lovecraft, acostumbrado hoy en día a zombies, a vampiros modernos, a toda una serie de tramas como más trepidantes. Algo más gore, ¿no? Más... Exactamente, Lovecraft es un detallista. Entonces este hombre es pueril, no digo que no, porque cuando lees sus libros te das cuenta de que su fantasía, de alguna forma, es una fantasía, como diría yo, a veces la encuentras como un poquito, entre comillas, yo no diría pueril, pero sí... bastante poco volcada a cosas sádicas o cosas extremadamente violentas o no va de eso, va de una gran rica descripción poco a poco del terror que sienten los personajes, que se sienten muy desequilibrados. O sea, el esquema un poco muchas veces de los cuentos y de los libros de Lovecraft es un señor, un académico, un erudito, un catedrático con grandes conocimientos y con una estructura mental muy rígida basada en la ciencia. Y por tanto, pues, del método
Entonces esta persona, que siempre es un hombre, porque era bastante misógino, a pesar de ahí vamos. Su infancia era entre mujeres lo transformó especial, pero este hombre empieza a desequilibrarse, porque empieza a ver cosas, a leer cosas, a sentir cosas que hacen que se descompense por completo. Y al contrario, y al final te quedas envuelto en una atmósfera que de verdad que yo creo que es desasosegante, o sea, que al final dices, bueno, maldita sea, pero ¿qué está pasando? O sea, no sé. Al final, Silvia, es peculiar, cuidado, en ningún momento estamos diciendo que el criarse entre mujeres pueda llevar a volver loco a uno, no, jamás. Lo que estamos queriendo decir con esto es que en la época, y en este caso en el contexto en el que nos estamos moviendo, Lovecraft, Silvia, lo que vivió con esa relación directa entre mujeres fue justamente algo que le provocó, como bien ha dicho Sergio, un desequilibrio hasta el punto de llegar a odiar a la propia mujer. Pero cuidado, es que tenemos el caso de su propio padre. Todos sabemos cómo este hombre acaba muriendo. Volvemos otra vez a lo del tema del desequilibrio, ¿no? El padre, en este caso, pues muere por una sífilis que directamente le afecta al cerebro y no duró ni 2 años. Al final, todo bastante siniestro, oscuro, dramático, ¿no, Silvia? Para al final acabar de ello naciendo un genio, una flor de loto como Lovecraft, ¿no, compañera? A ver, hay que comprender que el tema de la misoginia de Lovecraft tiene su razón de ser. Quiero decir, es lo que hoy en día se catalogaría como madre tóxica. Madre tóxica, correcto. Era una mujer que le insistía en que no podía relacionarse con los demás niños porque no eran de su categoría. Además lo machacaba diciéndole que como era tan feo, pues que nunca sería nada de provecho y que nunca sería nadie. En fin, no era una madre amorosa. No era precisamente el ejemplo o la mamá ejemplarizante, precisamente, porque volvemos a lo mismo, ¿no, Sergio? El contexto, la época, bueno, vamos a ponerlo entre comillas, la clase, al final se anteponía a la sociabilización o a la relación, ¿no? Y al final él pues se convierte o se acaba convirtiendo en un bicho raro, vamos a decirlo con todo el respeto, y estoy seguro que Lovecraft ahora mismo, porque él es Providencia, en este caso Providencia, me entenderá, se acaba convirtiendo en un bicho raro porque, como ha dicho Silvia, le convierten en un bicho raro, ¿no, Sergio? Sí, no, le convierte en un bicho raro. Tanto es así que de alguna forma todas las muertes, tanto la de su padre, la de su abuelo cuando tenía 14 años, la de su madre cuando tenía, si no recuerdo mal, tenía 31 años, o algo parecido, toda una serie de muertes y un ambiente opresivo, por decirlo de alguna forma, hacen que este hombre cree su propio mundo dentro de su mundo. ¿Me explico? Ahí está. Este hombre vivía en Providence, pero dentro de Providence este hombre crea una ciudad que es Arkham, que no existe. Yo, cuando tenía 14, 15 años, creía que existía. Correcto. Y en aquel momento no había Google y de estas cosas. O sea, no sé cómo explicarlo. Yo estaba convencido que esto existía. Con un río que se llamaba Miskatonic, que no existe tampoco, con una universidad, que es la Universidad de Miskatonic. O sea, este hombre se crea su propio mundo. Se crea su propia historia. Supongo que un poco también para defenderse de toda una serie de traumas, fracasos y de un poco también, evidentemente, por un comportamiento o un carácter un poco especial, ¿no? Claro. Al final, Fran, queda claro que Lovecraft, genera vamos a llamarlo así, un planeta o una realidad alternativa, porque la realidad que vive junto a su madre y las mujeres que le rodean no son precisamente la realidad que a él le apasiona, esa realidad más aventurera, esa realidad más alternativa, esa realidad más basada en la genialidad o la creatividad. Él decide crear ese nuevo mundo y decide quedarse a vivir en él. De ahí, pues justamente, que acabe sucediendo lo que acaba sucediendo, ¿no? Al final, quien se acaba creyendo esa realidad alternativa a pies juntillas
y se queda a vivir en ella, pues tristemente y en muchas ocasiones pues acaba sumido justamente en una locura constante o continua, ¿no, compañero? Claro, a ver, él realmente en sus obras pues va plasmando un poco esos traumas o como ha dicho Sergio, ¿no? Ese carácter particular, ¿no? Por ejemplo, la escasez de mujeres en sus obras. Hay muy pocas mujeres y los personajes femeninos que aparecen, pues bueno, suelen ser muy poco amables, ¿no? Le da connotaciones negativas a lo que son las relaciones sexuales, ¿no? Él habla de sus nacimientos, estos nacimientos cósmicos. Luego también su propio carácter, ¿no? Este amor que tenía él en Inglaterra, pues le hace también que sus obras pues un poco a veces tenga connotaciones racistas, ¿no? Muchas veces los personajes malos son no blancos, ¿no? Entonces él, todos estos traumas, todas estas vivencias de alguna manera en su mundo de fantasía, pero también los va reflejando en todas sus obras. Al final es como bien ha dicho Sergio, como has comentado tú, ¿no? Es muy detallista, intenta siempre que esa creatividad innata que nace justamente del hecho de la convivencia con esa madre tóxica, pues al final se cree su propio paraíso, que al final en el que justamente esos dramas o esos traumas que vivía en su vida cotidiana, pues como que se transformaban metafóricamente y al final eran metáforas apasionantes o increíbles, ¿no? Las que podía llegar a utilizar justamente basadas en esos traumas, ¿no, Rosy, compañero? Sí, por supuesto, es decir, el crear de alguna forma toda una serie de también intermediarios entre, digamos que este tipo de dioses y los seres humanos, que está muy basado, y esto Silvia seguro que al leer este tipo de novelas lo habrá notado, está muy basado también en la brujería. Él tenía como una visión de esta parte intermedia de los seres humanos que se conectan con estos grandes dioses y que tienen la capacidad de ver más allá de lo que ve un ser humano normal. Algunos de ellos son descritos incluso como medio cabras, medio hombres, otros, hay uno que es medio hongo, medio crustáceo, bueno, no sé, hay una serie de descripciones que son realmente muy interesantes para crearse este mundo tan complicado que él crea. Es muy apasionante, ha tenido muchas secuelas, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que a pesar de que ha habido muchas películas basadas en Lovecraft, nadie ha sido capaz de conseguir recrear un libro de Lovecraft o una novela de Lovecraft tal y como está realmente impuesta en la literatura de este hombre. Y esto es muy chocante porque, oye, vosotros sabéis que han habido películas basadas en Edgar Allan Poe, han habido películas basadas en, obviamente, en Shakespeare, obras de teatro, bla, 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 bla. Stephen King, pero a este hombre, cuando tú ves las películas, y hay bastantes, El regreso de Cthulhu, luego tienes, ¿cómo se llama? Dagon, tienes toda una serie de películas que los directores desde el principio se rinden, en el sentido que no pretenden seguir el libro porque no son capaces. No son capaces. Es que no al fin, son capaces. Esa es la genialidad, ¿no, Silvia? Que pone sobre el tapete o sobre el lienzo, en este caso, con su pluma Lovecraft, ¿no? Esa capacidad de que incluso genios del séptimo arte, cuando intentan de alguna manera asimilarse, asemejarse a él, pues tienen que al final desistir, abandonarlo, porque se dan cuenta de que cualquier comparación es insultante para el espectador, en este caso, e inclusive pues aquellos que después quisieron intentar en su efecto imitar la genialidad y genuinidad de Howard Phillips Lovecraft, lo que hacían justamente era al final desistir porque pensaban que era un auténtico insulto al de Providence, ¿no, Silvia? Bueno, es que aquí, claro, piensa que él mezclaba ese temor ancestral del ser humano, del ser humano primigenio, además, con ese terror cósmico. Entonces, eso es muy difícil de transmitir plásticamente. Cuando tú lo lees, lo sientes, pero transmitirlo
en imágenes y en sonido resulta complejo. Yo creo que de ahí radica a que después cuando lo llevan a la gran pantalla